Malcu, traducido en aymara, bueno, en castellano, cóndor, en aymara es Malcu. El guardián de las montañas, el guardián de los territorios, Malcu, cóndor. Pero si hablamos de jerarquía en nuestras comunidades, Malcu también son nuestras autoridades originarias, aquellas autoridades elegidas y reconocidas por una comunidad, por un espacio. Vamos a hablar del Jilata Malcu, Felipe Quispe, aproximadamente a un año de su partida al tiempo eterno. Él ha trascendido, ahora él es el viento, es el quejo, es la lluvia, es el granizo, que siempre nos va a acompañar. Pero en este espacio físico, el Malcu, como Malcu, Felipe Quispe, ¿nos hace falta? ¿Habrá otra persona, otro Jilata, con la misma chama, con la misma camasa que tenía Felipe Quispe el Malcu? Vamos a hablar de este tema. Jilata Jesús Humérez, bienvenido, gracias por estar aquí en nuestro Taipi. Gracias de verdad, vamos a hablar de esta fuerza, de esta chama y esta camasa que tenía Felipe Quispe. Bienvenido, ¿cómo estás? Jilata. Comadre Inés, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de nuestro líder histórico y también pues del Malcu, ¿no? De Felipe Quispe Huanca. Felipe Quispe, ¿nos hace falta? Yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que cada momento histórico tiene un personaje histórico, ¿no? Y sin duda alguna para la nación aymara, en 1781, por ejemplo, el líder histórico junto a Bartolina Sisa fue Tupac Katari, ¿no? En 1899 Pablo Zárate Vilca era de otra forma el líder fundamental de ese movimiento. En este tiempo, básicamente, desde mi perspectiva, hubieron dos líderes importantes, ¿no? Desde Felipe Quispe Huanca, más vinculado con el altiplano, con la nación aymara, y también Evo Morales Ayma, ¿no? Prácticamente este tiempo, estos momentos históricos nos han generado estos dos líderes históricos y que lamentablemente pues Felipe Quispe Huanca tuvo que fallecer y creo que nos va a hacer mucha falta porque era un gran intelectual, pero al mismo tiempo era un líder, una persona que iba al combate, iba a la lucha. Prácticamente ese tipo de líderes dirigentes y al mismo tiempo intelectual no los vamos a encontrar lamentablemente, ¿no? Hay muchos dirigentes sociales que no se preparan intelectualmente, pero Felipe era aquel que leía muchísimo. Él decía que el político tiene que ser alguien que estudia muchísimo, prácticamente tiene que ser un filósofo. Él quería estudiar filosofía también. Entonces él era muy preparado teóricamente, pero al mismo tiempo era aquel que se sumaba en las movilizaciones, como hemos visto el 2003, recientemente el 2019, en los problemas también que hubo en Achacachi también, ¿no? Entonces era un líder muy histórico, ¿no? Hubieron líderes en sus épocas, como tú dices, Jesús, Jilata Samaki. Ahora, ¿habrá otro Jilata con esta misma fuerza, con esta misma chama, con esta misma camasa? No creo que haya con ese mismo ímpetu, ¿no? También hay que recordar de otra forma que Felipe nació antes del 52, ¿no? Y prácticamente vivió ese contexto, ese racismo muy fuerte, muy crudo, de las haciendas, ¿no? De las haciendas, del gamonalismo, donde pues estaba el pongueaje, donde a los indios se les trataba como inferiores, como hijos menores, y prácticamente él vivió en ese contexto. Por eso era que también era un discurso muy radical, una acción muy radical, ¿no? Porque hay veces muchos de La Paz lo confunden con muy resentido. Lo confunden con ese resentimiento, pero... ¿O será resentimiento? ¿Qué dices tú, yo no creo que es resentimiento, sino más bien es el contexto, la vida que ha tenido él, ¿no? Es decir, nació antes del 52, ¿no? Mi abuela también nació antes del 52 y pensaba similar. Alguna vez le mostré la fotografía, por ejemplo, de
de Doria Medina, mi abuela, y me decía, este cara, me decía, ¿no? Y lo mismo pasaba con Felipe, ¿no? Que era antes del 52 una realidad de las haciendas, el gamonalismo, ¿no? Entonces, prácticamente hay que entenderlo en qué momento histórico nació y de otra forma cómo se articuló, ¿no? Y creo que no le van a reemplazar porque es como les decía, un líder muy que no se encuentra muchas veces, ¿no? Yo creo, pero de todas maneras tienen que surgir nuevas generaciones que tienen que tomar algunas ideas, digamos, algunas formas de acción de Felipe Quispe, ¿no? Que no van a ser sin duda algunas similares, porque él es único. Las generaciones que se están formando, las generaciones que nacen de repente por los 80, 90, ya los 2000, es otra la historia. No han conocido las haciendas, de repente simplemente es como un gran referente, una historia para ellos. ¿Cuál debería ser el tema o el instrumento que deberían agarrarse para seguir con estas luchas, estas nuevas generaciones? Yo creo que de otra forma Felipe Quispe formó también a nuevas generaciones. Yo conocía varios grupos de Achacachi, que pues él prácticamente les formaba políticamente. Es el caso del movimiento de liberación tupaccatarista, ¿no? Que donde estaba Yaguarcopana, otros hermanos también, que prácticamente también estaba Iván Apaza. Entonces él prácticamente les formaba ideológicamente y sin duda alguna ellos en alguna medida promovieron, digamos, su ideología, una ideología indianista tupaccatarista, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tomar los ejemplos de lucha de Felipe Quispe, por un lado, por otro lado también su producción intelectual, ¿no? Porque si no muchas generaciones tal vez no lo van a conocer en persona, en vida, pero lo pueden conocer mediante sus libros. Él tiene varios libros, Mi captura, Mi militancia, La caída de Goni. Entonces son varios libros que pues, nos ayudan a poder entenderlo, porque cuando él escribe es alguien que escribe con fuego, ¿no? Que puede movilizar masas. Entonces es muy interesante la forma de escribir de Felipe y de otra forma deberíamos tomar eso para poder continuar esa lucha, ¿no? Esa lucha que él también soñaba, ¿no? De que en algún momento los aymara, los quechuas gobiernen este país y pues llevemos de otra forma a un destino, ¿no? Algún proyecto a futuro a nuestro país, pero gobernado por aymaras, por quechuas, que básicamente la autodeterminación que buscaba Tupac Katari, ¿no? Tú estás dentro de los jóvenes que ha estado muy de cerca con Felipe Quispe, Huanca. En alguna oportunidad, por ejemplo, en lo personal te cuento esto, cuando mi papá era autoridad originaria de su comunidad, tuvieron la oportunidad de reunirse con Felipe Quispe. Entonces era una persona que, por ejemplo, a mediodía no merienda, el aptapi, pero él no lo hacía. De repente por cuidarse, de repente por no sufrir alguna represalia, no comía, no merendaba él. Si sacaba su coquita, leía su coquita, lo que me cuenta mi papá. Sacaba su coquita, veía, no va a estar bien, se aculicaba. Esa referencia, por ejemplo, tengo de él, ¿no? Mediante mi papá. Pero tú has estado muy de cerca, ¿cómo era él? ¿Y con qué te quedas de Felipe Quispe? Nacer de otra forma, en otra generación, mi persona, más bien tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? En dos oportunidades, una muy joven, a los 20 años más o menos, cuando militaba en el Cocachimpu, y fui a una reunión de Cochabamba, donde estaban reuniéndose varios militantes del movimiento indígena Pachacuti de Cochabamba, estaban tratando de reorganizar y justo nosotros estábamos con varios jóvenes, Nemesio Mamani, Pedro Quispe, estábamos justo en esa reunión y tuvimos la oportunidad de conocer a Felipe, ¿no? Y pues allí hablando un poco de
Más que todo, ahí fue un poco discursivo, ¿no? Tal vez mi persona tomó la palabra, trató de hablar un poco a él, sabía que a él le gustaba el libro del arte de la guerra, que siempre lo mencionaba, pues, y traté de hablar de eso y le gustó un poco, ¿no? Pero ese fue un primer acercamiento. Después, en un segundo momento, fue recién, ¿no? Antes de fallecer, casi el 2019, 2020, prácticamente nos convocó para ir a algunas comunidades, para hacer formación política. Él creía muchísimo en que la formación no solamente debe estar en las universidades, ¿no? En un lugar céntrico, como conocemos actualmente, sino más bien las universidades deberían moverse a los pueblos, decía él, una universidad ambulante, pero una universidad ambulante muy crítica, que sea contestataria, que hable un poco sobre los sistemas de dominación, quienes manejan la economía y el poder en nuestro país. Entonces le gustaba tener una formación muy crítica, vinculada, claro, con el indianismo y también de otra forma con la crítica del marxismo, ¿no? Entonces fuimos a las comunidades. Él, como tú dices, siempre un poco era cauto en el sentido de... Yo creo que era cauto. ¿Por qué te digo eso, hermana? Porque la experiencia, especialmente de las dictaduras militares, él se vinculó muchísimo también con el Ejército de Liberación Nacional y pues fue exiliado, fue a estudiar, un poco más que estudiar, fue a tener un entrenamiento especializado en Cuba, ¿no? Sobre las guerrillas, ¿no? Entonces eso prácticamente, tal vez en la estrategia militar siempre te señalan de que deberías ser desconfiado, ¿no? Desconfiado. Claro, entonces, es la palabra, ¿no? Desconfiado. Hay que tener desconfianza porque hasta pueden darte un veneno, decía él, ¿no? Sí, sí. Hasta que nosotros en el momento cuando nos servíamos un refresco le hacía tomar a alguien, digamos. Entonces solo para ver, digamos, de que no sea algo malo para él, ¿no? Entonces veía eso, pero cuando te tenía mucha confianza era una persona muy... qué sé yo, tenía varios amigos de Yungas que prácticamente los recibieron bien, le daban su casa. Incluso en la última época, en el último año, ha estado por los Yungas, sí, formando sí, jóvenes también. Sí, sí, prácticamente nos hemos ido allá a Yungas, por eso he tenido la dicha de estar con él junto y pues él siempre veía, ¿no? Veía que la formación política es fundamental, decía, fundamental. Y ha sido para mí una experiencia muy linda estar cerca a Felipe, porque es una experiencia que uno tal vez nunca lo iba a conocer, ¿no? Entonces esa es una gran experiencia que nos deja y justo tuvimos una reunión con Felipe, ¿no? ese día justamente y nosotros lo animamos para que candidate para la gobernación, ¿no? Tal vez nuestro error fue que no habíamos visto tal vez esta situación qué sé yo, de la enfermedad. Tal vez hubiera sido bueno cuidarlo, decirle tal vez cuídese, claro, ¿no? Pero para nosotros, por lo menos en una lectura más política, era un momento muy clave para que Felipe Quispe tome un espacio de poder, ¿no? Y también tuve comentarios que algunos del MAS querían invitarlo para ser gobernador del MAS, pero habían otros grupos del MAS que no querían prácticamente, a pesar de que Felipe dio mucho por las movilizaciones, organizó, hizo formación política, pero prácticamente no lo querían en el MAS, ¿no? De no haber partido hubiera sido nuestro gobernador, ¿verdad? Sí, sí. ¿Con qué te quedas, Jesús? Yo me quedo con Felipe, creo que es fundamental de ser un líder muy comprometido, ¿no? Comprometido con la causa, que él llamaba la causa sagrada de la nación aymara, de la lucha política. Y no solamente quedarnos en la lucha política, sino también articular con la teoría, ¿no? Que es fundamental. Yo creo que Felipe Quispe fue más allá, tanto de Fausto Reynaga, de Constantino Lima, de Luciano Tapia, fue más allá, ¿no? Fue un líder que fue más allá, porque no solo era teórico, tampoco... si bien, digamos, Constantino Lima, Luciano Tapia movilizaron en alguna medida, pero él me movilizó, o las organizaciones, movilizó a mucha gente el 2000, 2003, el 2019. Entonces prácticamente era un Tupac Katari de este siglo, ¿no? Nuestro homenaje a través de nuestro programa El Taipi a nuestro Gilata de siempre, a Felipe Quispe Huanca, el Maico. Muchísimas gracias. Hayaya Felipe Quispe. Hayaya.